Muy bien, muy buenos días. Nos habíamos quedado en los principales ríos de México. Hay un montón de ríos, solamente unos cuantos vamos a mencionar. Ustedes ya conocen los ríos, ¿se acuerdan? El río Bravo, el río Colorado, ¿no? El río Santiago, por ejemplo, el río San Fernando, río Soto, río Tamesi, río Verde, río Balsas, río Lerman, ¿se acuerdan? Acá está río Lerman, río Usumacinta, acá el río Usumacinta comparte desde América Central, ¿ya? Mira, ahí está el río Usumacinta y desemboca en el Golfo de México. Y también vamos a encontrar cantidad de islas. Aquí, por ejemplo, la isla Ángel de la Guarda, que ya está acá en el Golfo de Cali, California. ¿Qué más? La isla Tiburón, las islas San José, las islas Tres Marías, la isla Carvelo, acá por ejemplo la isla Mujeres, que mayormente el turismo, cuando no van a Acapulco, etcétera, todas las islas que bordean, ¿no? Las islas Revillagigedo y así la isla Guadalupe, la isla Cedro, la isla Coronado, y así que va bordeando a todo lo que es el estado mexicano. Entonces, estos son los principales ríos. El río Bravo es el más grande de México, ¿ya? De todo el territorio de México, es el río más grande que va a ser alimentado por el río Conchos. ¿Ven? Ya el tercer río, ¿no? Por ejemplo, Coahuila, el río Balsas, Lerma y así sucesivamente, ¿ya? El río más importante es el río Bravo. ¿Se acuerdan que está en frontera con Estados Unidos y México? Es el más grande de estado mexicano. Acá están todos los ríos. Pues acá vamos a ver los principales lagos. Así como tenemos los ríos, también hay lagos en esta parte del estado mexicano. Tenemos al lago, por ejemplo, aquí en esta parte, el lago de Chapala, ¿ya? Lago Chapala, vamos a ver acá. Ahí está el famoso lago Chapala en esta parte. Lago, por ejemplo, el número 2, acá en esta parte, el famoso llamado lago Cuitzeo. Y después el lago Pátzcuaro está en esta parte también, ahí está, todos los lagos. El lago Yurina, ¿no? Está, por ejemplo, en esta parte también. Hay cantidad de lagos, son más pequeños que de Estados Unidos y Canadá. Y la famosa laguna, que es más chiquita, ¿no? Catemaco, que está acá en el número 5, en esta parte chiquitito, ¿ya? Casi por el Golfo de México. Y del lago Teguesquitengo, acá en el número 6, chiquitito también es este laguito, y el número 7 en esta parte, el lago Nervo Carrillo, ¿ya? Estos son los principales. El lago Chapala es el más grandecito de todo México. El resto son pequeñitos. Ya están todos los ríos que irriga el estado mexicano, ¿correcto? Ahí está. Esto lo va a leer señorita Ariana Apaza. Carlos Apaza Ariana, perdón. Sí, Miss. Un lago es un cuerpo de... Es un cuerpo de agua generalmente dulce, de extensión considerable y profundidad variable que se ha formado en los interiores de los continentes y son alimentados por corrientes fluviales. La siguiente tabla presenta algunos de los principales lagos de México en la zona centro del país, por la superficie de su cuenca. Excelente, muy bien. Entonces, ¿qué es un lago? O sea, ustedes saben que están almacenados en un lugar, ¿no? Entonces, ¿qué ciencia estudia los lagos? La famosa limnología. Puede ser de agua dulce o de agua salada. De agua salada son los restos de los mares, pero en este caso no son el resto de los mares, sino son continentales que son mayormente de agua dulce, que son alimentados por los ríos, gracias a las precipitaciones. En la parte sur hay más precipitaciones que en la parte norte en México. Clima, muy bien, el clima de México. En el estado mexicano, todo el estado mexicano, muy bien, hay una variedad de clima.
Por ejemplo, en la parte, todo lo que es en la parte sur, aquí donde está el Golfo de México, el clima es húmedo, súper húmedo. En la parte de color rojo, lo que pueden observar es el cálido, ¿no? Cálido, semihúmedo. Y en los colores anaranjaditos es seco, ¿no? No es tan clima húmedo ni tan semihúmedo. Y muy seco todo lo que son los amarillos, que son parte desértico. Y templado húmedo, los color verdecitos que ustedes pueden observar, y templado húmedo es, ¿no? Y así como podemos observar. Acá está el clima. Pavel. Okay. Debido a su gran tamaño y diversidad topográfica, México tiene una amplia variedad de condiciones climáticas. El trópico de Cáncer divide México en dos grandes zonas climáticas, las zonas templadas y las zonas tropicales. De este modo, toda la extensión de territorio situada al norte del paralelo 24 experimenta temperaturas más bajas durante los meses de invierno. En esas áreas, las masas de aire marítimas tropicales del Golfo de México, el Caribe y el Pacífico son atraídas por las presiones relativamente bajas que se producen sobre la Tierra. El norte de México está dominado por los desiertos de Sonora y Chihuahua, y las condiciones áridas y semiáridas predominan en gran parte de la meseta mexicana. En cambio, al sur de ese paralelo, las temperaturas son bastante constantes durante todo el año, varían únicamente en función de la elevación. Si nos referimos a las precipitaciones que se registran en México, el norte del país generalmente recibe menos precipitaciones que el sur. Muchas gracias, Pavel, muy bien. Entonces, ahí está lo que habíamos mencionado, clima. Hay una variedad de clima en el estado mexicano. Y por lo tanto, por ejemplo, en la parte de acá, ustedes observan, ¿no? En clima, por ejemplo, entre Coahuila, Chihuahua, Sonora, etcétera, dice que qué tipo de clima que tienen es un poco desértico, ¿ya? Es un poco desértico y templado y así sucesivamente. Por ejemplo, en las partes del medio, acá que pasa el trópico de Cáncer, acá este es el famoso trópico de Cáncer, ya está, por eso dividía al estado mexicano en dos partes iguales. Más para arriba es los trópicos llamados los trópicos de, muy bien, ¿trópico de qué? Trópico de Ártico y círculo polar ártico y el más abajo está el círculo polar antártico, ¿ya? Muy bien, entonces acá por ejemplo en el Caribe y el Pacífico el clima es menos bajas relativamente y finalmente acá hay una cantidad de mesetas y en la parte sur de esta parte hay menos precipitaciones y en esta parte hay más precipitaciones, por eso se pueden presentar huracanes y así sucesivamente. Entonces hay una variedad de clima en el estado mexicano. Pasamos al aspecto político. Muy bien, ¿quién es este personaje? A ver, ¿quién adivina? A ver, ¿cómo se llama el presidente de México? Peña Nieto. El actual. AMLO. Pablo. AMLO. A ver, ¿cómo se llama el actual presidente de México? A ver, Henry. Henry. La tecnología les puede ayudar. Actual. Andrés Manuel López Obrador. Correcto, muy bien, Obrador. Él es Obrador, el actual presidente del Estado mexicano. Muy bien. Acá está el Palacio de Gobierno. Acá está, por ejemplo, el Poder Judicial. Y acá está el Poder Ejecutivo, el Congreso. ¿Bien? Entonces, el aspecto político son los poderes del Estado. Así como todos los países tienen tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivo, quien está en el presidente a cargo, el poder legislativo, que están los congresistas allá en senadores y diputados, y los jueces que van a, pues, hacer cumplir las leyes. Los poderes del Estado, ya están los poderes del Estado mexicano, se va preparando Rengifo. Rengifo, él ingresó. Me tienes que participar, Rengifo.
Fabián Pinglo, entonces. Rengifo le vamos a poner falta, porque no quiere participar. Muy bien, Fabián, empieza. El artículo 49 de la Constitución Divide al gobierno en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esta división mantiene el equilibrio del poder. el Poder Ejecutivo empieza. El poder ejecutivo nacional está representado por un presidente, que tiene que ser mexicano de nacimiento e hijo de mexicanos. Se elige de manera directa y popular para un periodo de 6 años y no puede ser reelegido. El presidente designa a los miembros de su gabinete y tienen que ser confirmados por el Congreso. Continúa, Ejecutar hijo, continúa. significa, en este caso, echar algo a andar. No es suficiente que el Poder Legislativo cree las leyes, alguien tiene que establecer las condiciones para que puedan cumplirse. Para empezar, alguien tiene que publicarlas para que la gente las conozca. Esta labor recae en el Poder Ejecutivo. Muchas gracias, muy bien. Entonces, así como nosotros en el Estado peruano, también tenemos el Poder Ejecutivo que está a cargo hoy en día, por ejemplo, representado por Sagasti. Así también, por ejemplo, ellos lo nombra el pueblo a través de las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones, su presidente, ¿no? Dice que tiene que ser mexicano, hijos de mexicanos, de nacimiento, etcétera. ¿Por cuántos años ellos? Por 6 años. En cambio, nosotros son de 5 años, ¿no? Muy bien, el presidente dice que va a designar a sus miembros de gabinete, ¿no? Y quien tienen que ser confirmados por el Congreso, aprobados por el Congreso como nosotros igual. Entonces, ¿qué significa ejecutar? Ejecutivo. Ejecutar dice en caso de echar algo a andar bien. O sea, es suficiente que es del Poder Legislativo. O sea, el Poder Legislativo crea las leyes y el que tiene que aprobarlas, verlas, observarlas, es el Poder Ejecutivo lo que tiene que firmarlo. ¿Bien? Entonces, y después publicarlo en los periódicos del Estado mexicano, como nosotros, por ejemplo, tenemos acá el periódico El Peruano, ¿no? Que publica todo lo que se realiza en el Poder Ejecutivo, tanto el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, ¿no? El presidente lo tiene que firmar, igualmente ellos también lo hacen igual. Entonces, ya saben quién es el presidente de México, ¿no? Obrador. Poder Legislativo. Muy bien, ya está Pinglo por su participación. Rengifo no está. Muy bien. Señorita Lucía, alístate. Lucía. Sí, Miss. El Poder Legislativo en México. El Poder Legislativo en México está representado por el Congreso de la Unión, que se compone de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La Cámara Alta es el Senado, con 128 miembros elegidos popularmente para un periodo de 6 años. Se nombran 2 senadores por cada estado y por el Distrito Federal. La Cámara Baja es la de los diputados, compuesta por 500 miembros designados para un periodo legislativo de 3 años. 300 diputados son elegidos por el principio de votación mayoritaria y 200 de acuerdo a un sistema de representación proporcional. Los senadores diputados no pueden ejercer 2 periodos consecutivos. Todos los ciudadanos mayores de 18 años tienen derecho a votar y ser votados. Muy bien. Legislar significa... Legislar significa crear o modificar leyes. Es así que los miembros del Poder Legislativo se reúnen continuamente para discutir las leyes que rigen a nuestro país y hacer los cambios que adecúen a los tiempos presentes. También se reúnen para crear nuevas leyes y resolver problemas que no habían surgido antes. Como veremos más adelante, la elaboración y modificación de las leyes vigentes se hace a través de la discusión de iniciativas que pueden presentar los mismos diputados y senadores, el presidente de la República o las legislaturas de los estados. Muy bien, muchas gracias, señorita Lucía Soto. Entonces, el Poder Legislativo que va a hacer legislar, ¿no? Tiene que legislar o modificar las leyes, o sea, ellos van a presentar las leyes y aprobarlos en el Congreso
y mandarlos al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo tiene que dar el visto bueno y firmarlo para que se cumpla y se publique en periódicos del Estado mexicano. Por lo tanto, el Poder Legislativo allá está conformado por dos cámaras, ¿no? El Cámara de Senadores y el Cámara de Diputados. En cambio, aquí en el Estado peruano tenemos solamente 130 congresistas, ¿no? Que ahí discuten entre ellos para poderlas aprobar, no aprobar las leyes, ¿no? Y así sucesivamente, que tienen que ser favorables para el Estado, ¿no? Ya sea el mexicano y para nosotros aquí, para el Estado peruano, básicamente para nosotros porque ellos son los padres de la patria, tienen que buscar el bienestar de la población. Poder Judicial. Muy bien, ¿quién no tiene nota? Merino Céspedes. Valeria. Sí, Miss. Empieza, hija. Poder Judicial. El tribunal más alto de la República Mexicana es la Suprema Corte de Justicia, compuesta por 21 miembros designados por el presidente del país con el consentimiento del senador. El Tribunal Superior de Justicia ejerce el poder judicial en cada uno de los 31 estados de la República. La palabra judicial tiene que ver con la palabra justicia y con la palabra juez. El Poder Judicial estudia las leyes creadas por el Poder Legislativo y con ese conocimiento juzga a quienes cometen faltas. Recordemos que las leyes no son perfectas, ninguna de ellas nos dice cómo debemos actuar en cada momento de nuestra vida. Cada vez que una persona llega ante un juez para recibir justicia, el juez se enfrenta a un caso nuevo, un caso que nunca había visto antes. En esos momentos no le basta abrir la ley, leer un párrafo y decir, tiene usted que pagar una multa de tanto o cumplir tantos años de cárcel. El juez tiene que dar su propia interpretación de la ley y decir quién tiene la razón en un conflicto entre particulares o qué tan grave es la falta y qué tipo de castigo merece. Juzgar una acción humana es uno de los actos más delicados que existe. Por eso en toda sociedad los jueces son de las personas que más respeto nos imponen. Muy bien, muchas gracias. Señorita Luciana, ¿no? Monserrate. Muy bien. Merino. Perdón, Merino, mira, Merino, doble le iba a poner ahí. Merino. ¿Qué le he marcado yo? A Monserrate. Muy bien. Merino, Poder Judicial, los jueces, ¿no? Donde que tiene que hacerle prevalecer la justicia, ¿no? Lo que tiene que condenar si es culpable de los hechos que uno comete, muy bien, y para eso los jueces lo tienen que estudiar, no simplemente que hay una ley, allá tú te vas preso, no, tú te vas libre, entonces aquí tiene que probar, entonces, para probar hay que investigar los hechos ocurridos como han sido, muy bien, que sea por violación, por hurto, por muchas cosas, entonces el juez tiene que hacer cumplir las leyes para poder castigar al culpable, no al inocente. Muy bien, también tenemos aquí nosotros el Poder Judicial, ¿no? De que se encarga. Casi en todos los estados hay siempre todos los poderes. ¿Cuántos estados había? 31 estados, ¿no? De la República Mexicana, la división política. Ya están todos los estados, Chihuahua, Sonora, ¿no? Coahuila, Nuevo León, ahí está San Luis de Potosí, ahí está Querétaro, este amarillito Querétaro, y su capital de México es el estado de México, ¿no? La Ciudad de México, Distrito Federal. ¿Qué más? Ahí está, por ejemplo, Chiapas, ahí está, por ejemplo, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, y así Jalisco, y así sucesivamente. Todos son estados, muy bien, del estado mexicano. Y en estos lugares, pues hay lugares muy bonitos, sus playas, ¿no? Por ejemplo, sus zonas arqueológicas para poder visitar. Mayormente México vive también del turismo y del comercio. La economía mexicana, muy bien, la economía mexicana también tiene la agricultura, muy bien,
Dice que en México las actividades económicas se clasifican de la siguiente manera. Las actividades primarias siempre va a ser la parte extractiva, ¿ya? La extractiva y la productiva que directamente van a producir de la naturaleza. La segunda actividad es la actividad secundaria, ¿ya? Secundaria. No te preocupes, Aileen, acá hay más para leer. Muy bien, secundaria, que es la industria, todo lo que es la industria. Y las actividades terciarias son todo lo que es los servicios, el turismo, etc. Entonces aquí vamos las actividades primarias, está la ganadería, la pesca, la caza, la silvicultura, la agricultura, la minería, todo pertenece a las actividades primarias. Y secundarias, todo lo que es la industria, las manufactureras, las principales industrias que van a generar la producción, va a generar mano de obra, va a generar trabajo y así sucesivamente. Entonces ahí está la distribución de agua, electricidad, gas, etc. Ahora sí, prepárate, Aileen. Actividades terciarias. Actividades gubernamentales, transporte y almacenamiento, bienes raíces, comercio al por menor, actividad judicial, servicios de salud, servicios y seguros financieros, medios de comunicación, servicios educativos, telecomunicaciones, hoteles y restaurantes. Muy bien. Continúa, hija. Todas las actividades generan riqueza, pero la magnitud de esta depende de múltiples factores propios de cada labor. Habitualmente las actividades terciarias son las más rentables, aunque la actividad económica dependerá siempre del grado del desarrollo del país. Continúa, hija. La economía mexicana está orientada principalmente hacia la exportación. Mayormente sus acuerdos existen bajo los tratados de libre comercio, FTA. La fuerza laboral mexicana está integrada por al menos 52.8 millones de personas y se enfocan mayormente en ciertas actividades. Muchas gracias, muy bien. Entonces el Estado mexicano básicamente va a resaltar lo que es en el comercio, gracias a que el famoso Tratado de Libre Comercio, la exportación, la agricultura es la básica, muy bien, ahí está. En el sector, por ejemplo, van a resaltar en el sector automotor, ¿ya? Mira, ellos fabrican lo que es los automóviles, ¿no? Y mira las mejores marcas que ellos pueden fabricar, ¿no? Ustedes conocen estas marcas, Ford, muy bien, Toyota, Honda, Mercedes-Benz, etc. Manufacturado de electrónicos, o sea, lo que es los artefactos electrodomésticos también lo fabrican. Entonces, la industria manufacturera, ¿ya? México tiene la sexta industria de electrónicos más grande del mercado en el mundo, ¿ya? Para poder, ¿no?, crear teléfonos, celulares, aparatos electrónicos, equipos y así sucesivamente. ¿Qué más? En la agricultura, como hemos mencionado, también resaltan, ¿no? Tanto en la agricultura como en la parte de la ganadería, que van a cultivar lo que es maíz, todo tipo de cereales, vegetales y así sucesivamente. Y también en lo que es en la minería, ¿no? En la extracción de básicamente lo que es plata, ¿ya? También en la minería, en la agricultura, y también los principales productos que va a exportar México son los automóviles, computadoras, camiones de reparto, el petróleo crudo, ¿no?, a Estados Unidos, a China, a Alemania y así sucesivamente, y también los famosos autopartes que va a exportar México. El turismo, básicamente el turismo es el lugar, ¿no?, lugares atractivos mayormente en el estado mexicano. Mira, México tiene al menos 26 lugares considerados como patrimonios culturales que ellos puedan visitar. Los lugares más importantes, por ejemplo, mira, los centros arqueológicos, tienen los mejores 25 zonas arqueológicas para poder visitar en México. Entonces, por ejemplo, el centro más importante es
Chichén Itzá, ¿ya? Uxmal, ¿no? Son los centros, así como nosotros tenemos las ruinas de Machu Picchu, de ellos también. Por ejemplo, este lugar, mírame qué hermoso, está Monte Albán, ¿no? También acá, por ejemplo, Tajín, está, por ejemplo, Teotihuacán, y así sucesivamente son los lugares. Sus platos típicos que ustedes conocen, la mayormente por las novelas mexicanas, las enchiladas, ¿no? El pozole blanco, el mole, los tacos, el guacamole, y así sucesivamente, que ya está de palta, ¿no? Y así los famosos tacos y otras comidas más. Y su baile más importante, los famosos, ¿cómo es su baile? Los famosos mariachis, ¿no? Y otros más en diferentes lugares. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí llegamos con el Estado mexicano. La próxima clase estamos ingresando ya al continente europeo. Entonces, la próxima clase práctica sobre Estados Unidos y México, no se olviden, ¿ya? Bendiciones, chicos, cuídense. A Sandra no le he llamado para que participe, entonces la próxima clase le llamaré. Bendiciones.